¿Qué época es esta? Ya el ser humano se ha olvidado lo que tiene que comer, a la diferencia de todas las otras especies del planeta, sin excepción, que saben intuitivamente, instintivamente, qué es la alimentación que deben seguir. El ser humano sufre una grave desconexión cuanto a su alimentación. Él se ha desconectado de su instinto y ahora se fija más en recomendaciones que circulan en las redes sociales sobre dietas más contradictorias las unas que las otras. Tal médico científico va a decir que el ser humano es carnívoro, otro va a decir que es omnívoro y otro herbívoro. Entonces, las personas están influenciadas y están incluso programadas para creer que tienen que comer de tal o tal manera. Entonces, quisiera en este video volver al origen. ¿Cuál es realmente la alimentación fisiológica natural del ser humano? Porque no hay diferencia entre el ser humano y las miles, millones de otras especies que viven con nosotros en el planeta. Tenemos un sistema digestivo que es diseñado para poder digerir un cierto tipo de alimento, y no es porque los seres humanos ingieren cosas, comidas que no son fisiológicas para su sistema digestivo, que esto cambia algo a la naturaleza de su sistema digestivo. ¿Me entienden? No es porque se le da, por ejemplo, fruta a un león que el león va a volverse frugívoro. Siempre un león va a ser carnívoro. Entonces, hay muchas voces que dicen disparates cuanto a la dieta del ser humano, sin ningún fundamento científico. Hay personas que dicen que el ser humano es carnívoro y lo intentan demostrar, pero no tiene absolutamente ningún fundamento. Otros médicos dirán que el ser humano es omnívoro porque come de todo, pero como acabo de decir, no es porque un ser humano come de todo que esto redefine la naturaleza de la anatomía de su sistema digestivo. Otros dirían que el ser humano es herbívoro, pero el ser humano no tiene diferentes cámaras, no rumea como los verdaderos herbívoros. En anatomía comparativa, esto es incomparable. El sistema digestivo de una vaca, que es herbívora, y de un ser humano no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, tenemos que volver a la observación de la anatomía del ser humano para saber qué es la dieta fisiológica de un ser humano, porque cada especie tiene su dieta fisiológica y no es porque vive en alguna parte del mundo que esto cambia. Siempre la fisiología de un sistema digestivo pertenece a su especie y no podemos cambiar eso. Siempre habrá un alimento fisiológico para esta anatomía. Todas las vacas del mundo comen hierbas, son todas herbívoras, no hay diferencia entre ninguna. Todos los leones del mundo comen igual y son todos carnívoros. Entonces, desde el siglo XVIII, el renombrado taxonomista Carolus Linnaeus ha clasificado las diferentes especies y sus diferentes dietas basado en la observación anatómica del sistema digestivo de cada especie. Y nadie desde entonces ha venido a refutar esto, porque son años de observación científica y tampoco es algo muy complicado comparar las diferentes especies, observar cómo son los diferentes tipos de sistema digestivo, su forma, su ácido, su largo, para poder definir cuál es la dieta fisiológica de cada especie. Entonces él clasificó el sistema
digestivo del ser humano sin absolutamente ninguna duda como el de un frugívoro. Para Carolus Linnaeus, que es el taxonomista que ha establecido las diferentes categorías de especies del planeta y cuáles son sus dietas, el ser humano es un frugívoro. Entonces yo no estoy diciendo que tienes que adoptar una alimentación frugívoro, pero quiero realmente aclarar desde un punto de vista científico qué es la alimentación original del ser humano. Es importante porque tienen que entender que todo el resto, la idea de comer carne para un ser humano, la idea de comer cereales, la idea de comer comida procesada, esto viene con una programación, con conflicto de intereses, y la mayoría de las personas hoy en día comen por programación, no por instinto. A ningún ser humano le vendría a la idea por sí mismo de comer carne. La mayoría de los seres humanos han sido influenciados en aceptar esta idea de comer carne. Y si uno lo piensa muy bien, comemos carne ¿por qué? Porque los otros lo hacen. Y comemos de tal forma que llamamos alimentación cultural. ¿Por qué? Porque todas las otras personas alrededor de nosotros comen así. Y muchas veces decimos que el ser humano tiene una mentalidad de rebaño, porque él tiene esta tendencia a imitar a los otros que están alrededor de ellos. Y las industrias de los productos animales, de los alimentos procesados, etc., saben esto y han influenciado sobre todo los últimos 100 años el ser humano en comer de tal o tal forma. Entonces hay un montón de dietas hoy en día, pero aquí no estamos hablando de dietas otra vez. Estamos hablando de qué realmente es la alimentación fisiológica del ser humano. Tenemos que redefinir eso. Y yo no estoy diciendo que tienes que cambiar otra vez tu dieta por ello, pero tienes que saber cuál es tu naturaleza, la naturaleza de tu sistema digestivo. Y vamos a comparar ahora las diferentes especies principales, carnívoro, omnívoro, herbívoro, frugívoro y seres humanos, para que puedas entender que hay datos científicos que vienen a respaldar esto. Otros científicos que el doctor Carolus Linnaeus más tarde han siempre observado el sistema digestivo, la dentadura del ser humano, e incluso cuando comen carne o que comen una alimentación moderna, admiten todos que anatómicamente el ser humano tiene un sistema digestivo de frugívoro. Entonces, por ejemplo, el muy famoso paleoantropólogo Alan Walker ha oficializado los resultados de sus estudios para bien definir la tendencia del sistema digestivo del ser humano. Con un microscopio de electrones ha analizado los dientes de Australopithecus Homo sapiens, porque es un científico que siempre participó en muchas expediciones donde han descubierto esqueletos muy antiguos de seres que tienen miles y miles de años, y entonces él ha analizado su dentadura, pequeños desechos de fibras que quedaban entre sus dientes, la anatomía de su sistema digestivo, y él no tiene absolutamente ninguna duda que el ser humano era un total frugívoro, que él comía principalmente frutas, podía comer algo de hojas, de semillas, frutos secos, pero era su alimentación instintiva, natural, y es su alimentación fisiológica. La designación del ser humano como frugívoro ha sido retirada de las enciclopedias en el año 1952
porque quizás el ser humano no se identifica más con este tipo de alimentación, pero es un grave error científico. Recordamos que la mayoría de los libros científicos, enciclopedia, están en un por lo menos 70% equivocado. Entonces, repito, no es porque hemos cambiado nuestra forma de alimentarnos que esto hace que no seamos frugívoros. No tenemos absolutamente ninguna característica parecida a las características de los carnívoros. Los seres humanos en lo absoluto son carnívoros, porque los carnívoros tienen grandes colmillos afilados. No tenemos grandes colmillos afilados. Aún así hay personas que me van a decir que sí tenemos colmillo, pero no tenemos colmillo como los colmillos de la foto que está ahí. Tienen molar en cuchilla. Todos los carnívoros andan en 4 patas. Tienen patas con garra para agarrar sus presas. Su instinto los lleva a atrapar otros tipos de animales, y cuando lo van a atrapar van a usar sus colmillos para poder desgarrar la carne literalmente, e incluso matar al animal que está persiguiendo. Nosotros no tenemos esta capacidad. Si queremos comer carne por una cuestión de supervivencia, necesitamos por lo menos un cuchillo y herramienta para poder cortarlo. No pueden masticar, ellos simplemente desgarran y luego tragan pedazos enteros de carne cruda. Cortan, tragan sin masticar, tienen glándulas salivales chicas, tienen una saliva mucho más ácida que la de los seres humanos, orines ácidos, secreción de uricasa renal, ácido clorhídrico muy fuerte. Nosotros no tenemos un ácido clorhídrico muy fuerte. No requiere fibra para estimular el peristaltismo, y ellos van a evacuar la comida que han ingerido como a las 3 horas después de comerla, porque tienen un tracto digestivo muy corto. Ellos metabolizan gran cantidad de colesterol, vitamina A, jadean, tienen glándulas sudoríparas en palma y planta, intestino solo de 1,5 a 3 veces lo largo de su cuerpo. Tienen un colon corto, liso, alcalino, no metabolizan celulosa. ¿Ven? Entonces, nosotros no tenemos en lo absoluto ninguna característica de un carnívoro, tampoco de un omnívoro. Se hace creer hoy en día en las universidades a los futuros médicos que el ser humano es omnívoro, y eso no es de ninguna manera así. Una especie omnívora, por ejemplo, es el oso. El omnívoro come carne y vegetales, tiene 4 patas con garras o pezuñas, anda en 4 patas, tiene una gran apertura de la boca, porque también él va a querer comer carne, grandes colmillos afilados, como pueden ver ahí, molar en cuchilla para triturar, maxilar inferior encastrado por dentro del superior, sin movilidad lateral como nosotros masticamos lateralmente, cortan y tragan sin masticar. Las glándulas salivales, al igual que los carnívoros, son pequeñas. Hay mucha saliva ácida, sin tialina, orina ácida, riñones fuertes. Al igual que los carnívoros, secreción de uricasa renal, ácido clorhídrico fortísimo. No requiere tampoco, al igual que el carnívoro, fibra para estimular su peristaltismo, etc. Muy parecido al carnívoro. La digestión completa se hace de 6 a 10 horas. El herbívoro, como la vaca, el caballo, tiene 4 patas con pezuñas. Siempre su alimento fisiológico es la hierba. Anda en 4 patas, poca apertura de la boca, canino rudimentario, no hay diente canino afilado como en el omnívoro. En el carnívoro podemos ver una anatomía totalmente diferente, maxilar superior asienta sobre el inferior, gran movilidad
lateral y hacia adelante, porque ellos rumean, ellos mastican mucho, porque ellos van a comer mucha hierba que requiere una gran masticación, saliva alcalina con tialina, orines alcalinos, no secretan uricasa, el ácido clorhídrico es muy débil, requieren fibra para estimular su peristaltismo, metabolizan poca cantidad de colesterol y de vitamina A. Intestino muy largo en el herbívoro, 20 veces largo del cuerpo, colon complejo, largo, ácido, metabolizan celulosa, digestión completa a las 24 a 48 horas. Entonces pueden ver que nuestro sistema digestivo es muy, para no decir igual al de los frugívoros. Los frugívoros son los monos grandes de África, como el gorila, el chimpancé. Su alimentación original es fruta, vegetales, nueces. Tienen mano y pie prensiles, al igual que nosotros. Anda en 4, apoyo y erguido. Nosotros andamos solo erguido. Poca o mediana apertura, igual que nosotros. Caninos para defensa. Nosotros tenemos caninos rudimentarios desafilados. Incisivo grande plano para el gorila, el chimpancé, incisivo grande plano para el ser humano, molares planos para los dos, maxilar superior que asienta sobre el inferior, gran movilidad lateral y hacia adelante porque masticamos nuestra comida, glándula salivales grande, saliva alcalina con tialina para las dos, orina alcalina, no secretemos uricasa, ácido clorhídrico muy débil, requerimos fibra para estimular el peristaltismo, todo es idéntico, metabolizamos poca cantidad de colesterol y vitamina A, tenemos glándulas sudoríparas en todo el cuerpo, el intestino tanto en chimpancé como en gorila, en ser humano es 9 veces el largo del cuerpo, tenemos colon largo, saculado, ácido, no metabolizamos celulosa. La digestión completa se hace de 12 a 18 horas, incluso menos cuando comemos frutas. Entonces, muchas personas hablan de los carbohidratos como si fuesen algo totalmente malo para la salud del ser humano. Es una idea moderna totalmente absurda porque cada célula de nuestro cuerpo, incluyendo el cerebro, requiere glucosa para poder funcionar. Y si no comemos una alimentación que contenga carbohidratos saludables, entonces el cuerpo va a tener que transformar la proteína o la grasa en carbohidrato porque es el combustible principal del ser humano a nivel celular. Y los carbohidratos son indispensables para crear ATP, que es la energía que se requiere en la mitocondria de cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, repito, estoy nada más aclarando estos detalles, estas características científicas, para que uno tenga bien claro cuál es la dieta del ser humano, para que dejemos de estar influenciado y programado. Yo no estoy diciendo que solo tienes que alimentarte de fruta de un día para el otro, pero estoy sí diciendo que es muy mala idea de no comer frutas, porque las frutas son el alimento más fisiológico para un ser humano. Algunos vegetales también que te atraigan así, tal cual, de forma natural, los leones, las jirafas, los tigres, los hipopótamos, los elefantes, ellos no tienen absolutamente ninguna duda de lo que deberían comer. No tienen miedo a las deficiencias. Ellos no comen una gran variedad de diferentes alimentos. Ellos simplemente comen de manera instintiva y debería ser así para el ser humano también. Las principales especies animales ven en blanco y negro, excepto las especies que son frugívoras. Ellas ven los colores para poder
distinguir los diferentes colores de las frutas. La mayoría de los animales fabrican su vitamina C a nivel interno, pero los monos grandes como los gorilas, los chimpancés y los seres humanos necesitamos conseguir nuestra vitamina C desde las frutas. Todas estas observaciones son muy importantes porque nos devuelven al origen, a lo esencial de lo que es realmente el ser humano. El ser humano moderno se ha creído superior a la naturaleza, incluso superior a Dios, creyendo que podía comer cualquier cosa sin ninguna consecuencia. Y las consecuencias las podemos observar alrededor de nosotros. Por no respetar las grandes leyes universales de la naturaleza, el ser humano moderno está más enfermo que nunca. Hemos hecho muchos avances a nivel tecnológico, pero nos hemos perdido en esta tecnología. No podemos jugar con las grandes leyes de la naturaleza y no podemos jugar con nuestra dieta. Mientras más respetamos la dieta fisiológica diseñada para nosotros, abundantes frutas, los vegetales, los frutos secos, las semillas, esto deberían ser la base de nuestra alimentación, porque cuando no es así, el ser humano degenera. Y todas estas enfermedades que podemos ver alrededor de nosotros son llamadas enfermedades degenerativas. Los genes de los seres humanos están degenerando, se están degradando a cada generación un poquito más, haciendo que el ser humano manifiesta los síntomas de enfermedades cada vez más temprano. Ya podemos ver personas muy jóvenes con Alzheimer, por ejemplo. Entonces, la alimentación tiene mucho que ver con esto, porque cuando comemos una alimentación fisiológica que tiene muchos elementos crudos, somos la única especie del planeta que cuece todos sus alimentos, casi no comemos nada crudo, pero esto no es natural. Les recomiendo que empiecen desde ya a introducir mucho más frutas en su alimentación, mucho más elementos crudos, porque esto les va a permitir regenerar sus células, su cuerpo, sus genes y volver a ser mucho más saludable. Incluso este simple cambio de alimentación, de comer más crudo, más frutas, más vegetales crudos, hace que podemos revertir muchísimas enfermedades. Espero que me hayas entendido, te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones.